Muy buenas, bienvenidos ahora sí a un análisis de Gran Premio. Después de la decepción que tuvimos en Bélgica, pues ahora ya toca meternos manos a la obra analizando lo que nos dejó el Gran Premio de Holanda. Lo vamos a dividir más o menos en 4 porque bueno, al fin y al cabo pues son las 4 cosas que yo creo que más llamaron la atención. El primero de ellos, el duelo tremendo en estrategias entre Mercedes y Red Bull. Ya sabéis que Mercedes pues estuvo jugando con distintas estrategias para Hamilton y Bottas, intentando ganarle la partida a Verstappen, pero Red Bull supo defenderse a la perfección, así que vamos a analizar o vamos a echar un vistazo a esos gráficos que nos dan pistas de cómo sucedió todo eso y el porqué de las decisiones de los estrategas de los dos equipos. A continuación pues hablaremos un poco de esa gestión de Fernando Alonso de los neumáticos, cómo ralentizó a muchísimos coches para luego apretar y distanciarse de ellos, porque bueno, vea famoso la radio de Ocon diciendo que era más rápido que Fernando, dejando intuir un poquito que le dejasen pasar y demás, y Fernando pues tanto imagino que al equipo en ese momento como luego en rueda de prensa pues aclaró que él lo que hizo fue pues estar conservando neumáticos unas 15 vueltas en cada uno de los dos stints para luego apretar en las últimas. Pues vamos a ver si efectivamente fue así, viendo los tiempos por vuelta que fue haciendo y si realmente pues tenía ese margen o fue más o menos un farol y lo que pasó es que todos los neumáticos de todo el mundo desfallecieron, ¿no? A continuación aclararemos el asunto de Carlos Sainz, porque hubo unas vueltas en las que sus neumáticos parece que llegaron al cliff, que se destrozaron por completo, pero de repente recuperó unos tiempos más o menos decentes que estaba haciendo, así que vamos a entrar a evaluar también qué pudo pasar ahí, hasta qué punto fue grave los malos tiempos que hizo, y luego ya al final pues de una forma un poco más genérica vamos a hablar del desgaste que sufrieron aquí los neumáticos, porque fue sin duda una de las principales claves que tuvimos. Entonces empezamos con las estrategias de Mercedes y Red Bull y como siempre pues con todo esto gráfico, que ya sabéis que vais a tener un enlace en la descripción por si le queréis echar un ojo, que estoy trabajando para hacerlos un poquito mejor, un poquito más dinámicos, un poquito también adaptados a móvil, pero de momento pues seguimos teniendo la información de siempre, ¿no? Por supuesto. Entonces aquí podemos ver la posición de cada piloto en cada una de las vueltas. Ya sabéis que Verstappen lideró prácticamente toda la carrera, excepto en estos puntos cuando Bottas se quedó fuera, mientras que tanto Verstappen como Hamilton entraron a cambiar neumáticos. Luego pues Verstappen le adelantó en pista, también se dejó adelantar Bottas por Hamilton y luego pues aquí fue cuando entró Bottas y hasta al final pues se mantuvieron estas 3 posiciones. Entonces, ¿dónde estuvo el juego estratégico? Porque si os fijáis, más o menos todo el mundo, toda la parrilla empezó a entrar en torno a estas vueltas, que cuando veis que hay más lío. Por ejemplo, aquí entra Giovinazzi y pierde muchas posiciones, aquí entra Ricciardo y pierde posiciones, aquí entra Stroll y pierde posiciones, pero todo este lío se formó a partir de la vuelta 26, que cuando entra Stroll, de ahí en adelante. ¿Qué pasó con la estrategia de Hamilton? Pues que Mercedes vieron que no podían adelantar de ninguna manera y decidieron parar en la vuelta 20, es decir, bastantes vueltas antes que el resto. Entonces, ¿dónde estuvo aquí la estrategia? Pues paramos a Hamilton, intentamos hacer un undercut para ganar tiempo con un neumático fresco, recortamos a lo mejor 2 segundos por vuelta con suerte o 1 segundo y pico por vuelta, y cuando entre Verstappen, pues nosotros, aunque tengamos un neumático más viejo, ya le habremos recortado ese tiempo y le habremos ganado la posición, lo que es un undercut de libro. ¿Qué pasó? Que Verstappen entró en la vuelta siguiente, entonces pues eso le valió para conservar esa primera posición. De hecho, si lo vemos aquí con los gráficos de la distancia hasta el primero, que por supuesto pues Verstappen su distancia hacia el primero 0 porque él es el primero, como decimos siempre, pues si os fijáis Hamilton se distanció a unos 3 segundos, 3 y pico, y a partir de aquí Verstappen controló la carrera como quiso. Si apretaba un poquito Hamilton, Verstappen también apretaba, y cuando tú tienes detrás a un piloto a 3,5 segundos constantemente, sin duda significa que estás controlando la carrera como quieres. Entonces, visto el control de Verstappen, como decía, pues deciden parar a Hamilton, pero Verstappen para en la siguiente vuelta haciendo muy buen tiempo por vuelta y por eso se quedó aquí con la posición por delante de Hamilton, en este caso segunda posición, pero porque Bottas no había parado, entonces era primera posición virtual. A partir de aquí, ¿qué pasó? Pues que si os fijáis entre la distancia entre Verstappen y Hamilton, más o menos se mantuvo, hasta que, bueno, una vez pasada ya unas 10-15 vueltas, vemos como Hamilton se mantiene constantemente a 1,5 segundos, 2 segundos. Aquí, ¿qué pasa? Pues que evidentemente tú no puedes adelantar, porque si te pasas tantas vueltas a 1,5 segundos, ojo, puede significar que el de delante está conservando mucho los neumáticos o que tú realmente eres más rápido, porque en un circuito como Zandvoort, mantenerte a 1,5 segundos con todo el aire sucio significa que vas bastante más rápido. Ojo, puede ser a cambio de degradar más las ruedas, pero el caso es que Hamilton mantuvo aquí el ritmo. ¿Qué pasa? Que no tenía velocidad punta suficiente como para adelantar y decidió probar otra vez un undercut, de tal forma que paró y a la vuelta siguiente paró Verstappen y por lo tanto le volvió a recortar, pero una vez más
intento frustrado, intento fallido, porque se volvió a poner por detrás. Y ojo, porque yo creo que dio la sensación de que el dominio de Red Bull era aplastante, que no había manera, pero realmente Mercedes sí que estuvo muy cerca, porque si os fijáis, Hamilton salió a unos de 3 segundos y se mantuvo a menos de 4 segundos durante toda la carrera. Es verdad que esto significa que Verstappen estaba gestionando, que es muy complicado saber exactamente hasta qué punto Hamilton tenía o podía tener más ritmo en aire limpio, pero en cualquier caso no estaba tan lejos. Yo creo que sí, que estaba gestionando muchísimo Verstappen y que tenía más ritmo, lógicamente. Pero el hecho de que, por ejemplo, aquí se mantuviese tantas vueltas cerquita, que en este primer stint se mantuviese cerca, que en el stint central, en el segundo, pues fuese capaz de mantenerse tantas vueltas a 1,5 segundos, puede que sí que sea a cambio de degradar más los neumáticos, porque además él se vio obligado a parar y bueno, la parada de Verstappen fue como un poco por cubrirse, no parece que tuviesen la necesidad, pero en cualquier caso yo creo que Mercedes no estaba tan lejos. De hecho, incluso el propio Bottas más o menos se mantuvo aquí. Luego es verdad que el último stint fue un desastre y fue perdiendo tiempo a un ritmo vertiginoso. Se preguntó también un poco la gente por qué metieron a Bottas si no era necesario al final, pero si os fijáis estaba perdiendo tiempo a un ritmo tremendo. O sea, la carrera de Bottas no tenía ya ni pies ni cabeza porque se iba distanciando a un ritmo tremendo, como digo. Entonces, pues aquí ya decidieron parar, que fue la polémica vuelta rápida, que bueno, al final yo creo que quedó en que levantó, pero no mucho, de tal forma que Verstappen no iba a poder batir ese tiempo, pero Hamilton sí, que es un poco lo que se supone que acordaron entre ellos y que tiene pinta, porque realmente si Hamilton luego le sacó 1,5 segundos en la vuelta rápida, hombre, pues le puede sacar a lo mejor medio segundo o incluso 1 segundo, pero 1,5 segundos significa que Bottas tampoco apretó tanto. Y ya para completar, pues podemos ver algunos detalles más, como por ejemplo los tiempos por vuelta de cada uno de los pilotos. Por ejemplo, vemos aquí el caso de los dos Mercedes, vemos con una línea gris aquí el caso de Bottas, los tiempos de Bottas, en la línea turquesa los de Hamilton, y como veis, bueno, el color del puntito como siempre pues es el neumático que llevan, el rojo es el blando, el amarillo es el medio, y como veis en el primer stint más o menos Hamilton y Bottas tenían un ritmo más o menos parecido, pero Bottas alargó ese primer stint con el neumático blando sacrificando mucho tiempo. O sea que cuando se decidió que Bottas hiciese tapón porque así podía provocar que Hamilton se acercase más a Verstappen, realmente no era tarea tan fácil de Bottas, porque si os fijáis los tiempos se estuvieron disparando. O sea, llegó un punto más o menos en la vuelta 22 que los tiempos ya iban en aumento y ya había que pensar separar, y aún así siguieron subiendo los tiempos. Algunos hubo un momento en que encontró el punto y mejoró un par de vueltas o tres, pero aún así los tiempos, si os fijáis, el último es 1:16.9 cuando realmente estaba rodando 1:15, o sea que estaba perdiendo más de 1 segundo. Así que bueno, hay sacrificio de Bottas, que como digo, no tenía otra cosa que perder, no tenía nada que ganar, así que pues decidieron pararlo. En cualquier caso, en ese último stint vemos como Hamilton pues en unas vueltas apretaba mucho, pero luego se desinflaba un poco, luego apretaba, entonces eso no te sirve realmente para alcanzar a Verstappen. De hecho, podemos ver aquí también los tiempos de ambos, comparándolo uno con otro, y si os fijáis, los tiempos están en el primer stint calcados absolutamente, en el segundo también. Es verdad que, por ejemplo, en una vuelta Hamilton afloja, pues afloja también Verstappen, luego aprieta Hamilton, pues aprieta también Verstappen, entonces iba como controlando mucho la carrera. En el último stint, pues más de lo mismo, cada vez que Hamilton hacía un intento, Verstappen también controlaba muy bien, es decir, Verstappen sabía cómo recortar a lo mejor 2 décimas en el tiempo, 3, a cambio de aumentar un poquito la distancia, aflojar en qué curvas para, aunque sea cortar distancia con Hamilton, pero que eso le sirviese para conservar mejor neumáticos. Así que bueno, como podéis ver aquí, sí que calcaron tiempos, pero bueno, realmente Verstappen estaba controlando y mucho, y bueno, también podemos ver aquí el ritmo que mantuvo cada piloto, que como veis, pues al final es verdad que el ritmo de Hamilton con el medio fue mejor, el de Bottas fue mejor, porque veis que fueron más rápido que Verstappen, pero lógicamente Verstappen aquí pues estaba otra carrera, dio menos vueltas, por lo tanto dio vueltas digamos que con más combustible de media, entonces bueno, el ritmo sí que sale superior el de Hamilton y el de Bottas al de Verstappen, pero bueno, eso es realmente porque fue sobre todo un stint más corto y demás. Siguiente tema importante, la gestión de Fernando Alonso, porque muchos han dicho, bueno, no, esto era como un farol para evitar que se deje adelantar, otros que han dicho que evidentemente lo estaba haciendo así que podemos echar un vistazo a los tiempos de Fernando Alonso para saber si realmente estaba controlando la carrera o no. Esos tiempos de Fernando Alonso pues lo tenemos aquí con el equipo Alpine, como es evidente, y aquí tenemos la línea turquesa de Fernando Alonso, la línea gris de Ocon, ¿no? Que además era como rival directo en esta carrera, dijo que podía apretar más y demás. Entonces, primeras 10 vueltas de Fernando Alonso hasta aquí, fijaos los tiempos que estaban haciendo, 1:17 alto, 1:18 bajo. Y a partir de esas 10 vueltas, entre las 10 y las 15, fijaos lo que hacen los tiempos de ambos. Caen hasta unos 16.5. O sea, estamos hablando de que 1:17
medio como mucho hasta 1.16.5, o sea que se estaba guardando más de un segundo por vuelta. A partir de ahí, pues más o menos se mantienen, algunos tiempos los hace mejor, pero prácticamente se mantiene ahí. Es decir, esas 10-15 primeras vueltas se está conservando claramente, porque llega un punto en el que dice voy a apretar y gana incluso más de un segundo por vuelta. Luego vuelve a cambiar, pone el neumático medio, lo pone además después de Ocon, y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que está rodando en 1.15 alto, un 1.16 bajo, algún tiempo especialmente malo, tanto de Ocon como de Alonso, pero eso puede ser por tema de doblado, de tráfico y demás. El caso es que están rodando en 1.15 alto aproximadamente. Y cuando pasan esas 15 vueltas, ¿qué pasa? Pues que se ponen a rodar en 1.14.3. O sea que es que, una vez más, no solo es que estuviera conservando, sino que estaba conservando incluso más de un segundo por vuelta. O sea que es evidente que tenía margen de sobra. Ojo, porque había que tener cuidado y no es que conservase de más, porque si os fijáis, sobre todo en el último stint, es verdad que tuvieron tráfico y demás, pero si os fijáis, estaban rodando, como digo, en 1.14 bajo y aumentaron y mucho los tiempos por vuelta. Eso significa que aunque haya tráfico y demás, probablemente esto venía también porque tenían un sobrecalentamiento de los neumáticos, un desgaste excesivo y por eso los tiempos iban hacia arriba. Así que mucho ojo, porque no solo es que Alonso estuviese conservando muchos neumáticos, sino que no lo estaba haciendo, digamos que de manera exagerada, de manera, digamos, incluso más de lo que debería, porque como veis, pues los tiempos al final se disparaban, lo que significa que llegaron bastante al límite en cuanto a degradación. ¿Y quién sufrió, al menos a priori, con la degradación? ¿O eso es lo que parece? Pues Carlos Sainz. El tema de Carlos Sainz pues fue muy curioso porque estuvo rodando en unos tiempos más o menos competitivos en la zona media, pero de repente hubo un momento en el que Alonso se le pegó y a partir de ahí pues parece que volvió a recuperar más o menos el ritmo, pero con un Fernando Alonso pegado detrás con mucha más velocidad punta. Entonces podemos echar un ojo también, por supuesto, a los tiempos de Ferrari para ver qué es lo que le pasó a Carlos Sainz y un poquito también a Leclerc. Ojo, aquí tenemos los tiempos, como veis, pues una vez más, en turquesa los tiempos de Leclerc, en gris los tiempos de Sainz. Creo que Sainz fue más lento que Leclerc durante todo el fin de semana, además tuvo ese problema en los libres 3 que le hace perder confianza. En cualquier caso, durante toda la carrera fue unas décimas más lento, como podéis ver, sobre todo en el primer stint, y luego, como veis, en el segundo, cuando ambos tienen el neumático duro, el blanco, pues sí es verdad que Leclerc es más rápido, varias décimas, pero los tiempos de ambos son muy estables, hasta que llega un punto, vuelta 51, que se dispara, y hace unos 17.9, y luego hace unos 17.5, luego más o menos se mantiene, y de repente 1.19.1. Eso que provocó pues que Alonso se le pegase por completo. Entonces, además, esto es vuelta 62, podemos echar un vistazo al lap chart este famoso, al de los cambios de posición, y como veis es a partir de aquí cuando Alonso ya se le pegó. Durante todas estas vueltas estuvo pegado detrás de él hasta que finalmente pues en la última vuelta le adelantó. Así que realmente, ¿qué tiene pinta o de qué tiene pinta este tiempo de Carlos Sainz? Pues por una parte que no se supo adaptar del todo a los cambios del coche, porque es verdad que por supuesto va degradando y es verdad que a lo mejor pues eso no sabes cuándo apretar en una curva, cuándo apretar en otra, porque como vimos pues el lado izquierdo se degradaba muchísimo más que el derecho. Entonces esa degradación desequilibrada en el coche no solo es un problema para los ingenieros que tienen que pensar cómo reducir el desgaste, sino también para los pilotos, porque no es fácil adaptarse a eso. Es mucho más fácil adaptarte a un desgaste en el que el lado izquierdo y derecho, el delantero y el trasero pues sea igual, por supuesto. Entonces, si tú tienes un desgaste que te hace pasar de un 15.6 a un 17.9, pues se te hubiese mantenido ahí, porque al final, como es lógico, no vas a recuperar desgaste, a no ser que pares a cambiar los neumáticos, y no es lo que pasó. Sin embargo, aquí hizo dos tiempos terribles, eso hizo que se despegase de Leclerc y se pegase más a la parte de atrás digamos que a los coches que tenía por detrás, y luego mantuvo ritmo hasta que cometió otra vez un error. Y fue curioso porque Leclerc también cometió aquí ese mismo error. Puede ser también, como comentaba en Twitter durante la carrera, que sea un problema con la configuración del motor, que se solucione algo con el volante, pero bueno, al final no nos dejaron escuchar esas radios, entonces es complicado saber hasta qué punto fue una cosa o fue otra. En cualquier caso, fue facilísimo, entre comillas, el adelantamiento de Alonso a Sainz, y no pudo ser de otra manera, porque si os fijáis en la velocidad final del tercer sector, que es la que tenemos aquí, Sainz es el más lento sin duda. Justo delante tiene a Gasly, que también hizo un carrerón, un poco desaparecido en los medios, pero carrerón tremendo, y Leclerc. Paso por final del primer sector, los dos Ferrari los más lentos. Paso por final del segundo sector, los dos Ferrari más lentos. Del tercer sector, los dos Ferrari entre los tres más lentos. Y en el punto de mayor velocidad del circuito, pues los dos Ferrari aquí más o menos abajo también. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en la del final del tercer sector, que es el paso por meta, Sainz a 307 km por hora, casi 308, Leclerc 310, casi 311 y Fernando Alonso 320. Entonces, si tú sacas una velocidad punta de más de 10 km por hora, pues evidentemente esa
adelantamiento pues es bastante más fácil. En cualquier caso, como digo, ya para terminar con esto, es curioso porque realmente el ritmo de Carlos no era malo. Si lo comparamos con la parte media, era peor que el de Leclerc, que es su rival directo, porque es el único que tiene su mismo coche, pero realmente el ritmo como tal no era tan malo. Si nos fijamos, el ritmo con medio, porque Alonso y Ocon, por ejemplo, pusieron el medio, estaban en 15.7, 15.9 y Sainz estaba en un 15.7, o sea que Sainz con el duro tenía mejor ritmo realmente que los dos Alpine, que eran como el rival directo, ¿no? De hecho fue Alonso el que lo pasó. Entonces quizá no fue una gestión correcta de Carlos y sí de Fernando Alonso, pero también tiene pinta que se llama por tema de setup y por supuesto tu unidad de potencia. Si tu unidad de potencia no tiene la misma potencia que la de los rivales, pues los rivales, digamos que con la misma carga aerodinámica van a alcanzar mayor velocidad punta que tú, y eso puede ser un poco lo que le pasó a Ferrari, que es lo que le lleva pasando prácticamente todo el año. Y por último vamos a hablar un poquito del desgaste de los neumáticos, ya para terminar rápidamente, que lo podemos ver con estos gráficos, ¿vale? Que tenéis las estrategias, las vueltas que dieron en total cada uno de los neumáticos, si sumamos todas las vueltas de todos los pilotos, y aquí el mayor stint de cada uno de ellos. Primera cosa interesante, que los tres neumáticos se utilizaron y mucho, porque hubo mucha disparidad incluso con el neumático con el que empezaba cada piloto. De hecho, lo podemos ver aquí, pilotos con cada neumático de inicio. Pues hubo 14 que empezaron con el blando, lógicamente, porque muchos pasaron a Q3 con él, pero incluso pilotos que no pasaron a Q3 quisieron poner el neumático blando, cuando normalmente quieren todos poner el neumático medio. Y luego pues también hubo algún piloto que intentó poner el duro, que en este caso fue Pérez, que no tenía nada que perder y que al fin y al cabo pues luego tuvo un plano tremendo porque bloqueó la rueda durante muchos metros, tuvo que entrar a cambiarlo. Entonces bueno, muy poco representativo. En cualquier caso, es buena noticia que se utilicen los tres neumáticos, significaba que los tres neumáticos son competitivos, no solo uno, no solo dos, que eso bueno, pues siempre hace un poco más monótono el tema estratégico de los grandes premios. Y a lo que quería yo poner el foco es en el mayor stint de cada uno de los neumáticos. Si os fijáis, el mayor stint con el neumático blando fueron 33 vueltas, que fue Leclerc, y el mayor con el neumático medio, digamos que más castigado, podemos decir que fue Norris de 41 vueltas, ¿vale? Bueno, se dieron 48, que fue por ejemplo Gasly, pero digamos que no es lo mismo hacer las últimas vueltas con el neumático medio que las primeras. Las primeras siempre desgastan más, hay más combustible, hay más peleas en pista, todo eso, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los tiempos de Leclerc, en el primer stint con su neumático blando, como veis, cuando entra ya está llegando al cliff. O sea que este neumático blando no era de estos neumáticos blandos que lo puedes tirar todo lo que tú quieras, ni mucho menos, sino que Leclerc lo aguantó durante 33 vueltas, sabiendo que además era un neumático usado de clasificación y ya estaba llegando al límite. Y si nos fijamos en Norris, que tenemos por aquí el McLaren, pues si os fijáis no fue exactamente así. Los tiempos de Norris, que es la línea gris, pues como veis se mantuvieron bastante estables. Terminó entrando, cambiando neumático la vuelta 41 con 1.16.2, o sea que aquí bueno, se podía hacer incluso bastante más de media carrera con el neumático medio. Lo que pasa que no quisieron arriesgar y poner el blando porque era una carrera en la que tenían que minimizar daños, no era una carrera de ser ambiciosos, así que bueno, intentaron rascar puntos como buenamente fue posible, pero como veis el neumático medio duraba y mucho, mientras que el neumático blando, bueno, para ser el blando pues es verdad que duraba, porque aguantarlo casi media carrera pues es mucho, pero ojo porque esta degradación curiosamente era muy similar en los tres neumáticos, el rendimiento era muy similar en los tres neumáticos, y yo creo que eso es un poco lo que quizá habría que buscar, ¿no? Porque poner un neumático medio y llegar hasta el final pues muchas veces nos deja un poco fríos a nivel estratégico. Así que bueno, con esto ya terminaríamos todo el análisis del Gran Premio de Holanda. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido cosas. Si os gusta todo el tema estratégico de Fórmula 1, tanto a nivel técnico como deportivo, ya sabéis, en Level Up Academy tenéis cursos de Fórmula 1, de estrategias de setups, en el que incluimos algunas clases de cómo reducir el desgaste gracias al setup. Entonces bueno, hay un montón de cursos que os van a gustar si os gusta el motorsport y queréis aprender de él. Además ahora está con la promoción anual, que si te apuntas un año entero, 3 meses te salen gratis, o sea que es interesante aprovecharlo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, como digo, y nos vemos en el siguiente.